La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos todos ustedes, queridos televidentes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos complace saludarlos. Nos complace que nos permita estar en sus respectivos lugares donde usted descansa. Soy el pastor Palacios, deseoso de compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para edificarnos completamente y ser prosperados en nuestro andar con Cristo aquí en la faz de la tierra. Venimos estudiando el pasaje de Romanos capítulo 13 y estamos por concluir ese capítulo. Nos falta el verso 12, verso 13 y 14, del cual quiero que tome nota. El apóstol comienza diciéndonos en estos pasajes que la noche está avanzada, 2, y que se acerca el día, y que en vista de esto tenemos que desechar pues todas las obras de las tinieblas y después vestirnos con las armas de luz. Y debemos andar ciertamente como de día, honestamente. Y hay varios no en este interesante pasaje en el versículo 13. El primer no es no en glotonerías, y el segundo no en borracheras, y el tercero no en lujurias, y el cuarto no en lascivias, y el quinto no en contiendas, y el sexto no en envidias. Pero debemos vestirnos del Señor Jesucristo. No debemos proveer para los deseos de la carne. De eso tratan los pasajes que acabo de citar. Ahora bien, al pie de la letra nos dice Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, qué interesante. La verdad es que están expresadas aquí por el Espíritu Santo, usando la pluma del apóstol Pablo. Cuán demasiado con frecuencia los cristianos andamos muchas veces con el mismo vestido que el mundo lleva. El mundo está vestido de malas palabras, repugnantes, vulgares para hablar, vestidos de adulterio, de fornicación, de hechicerías, homosexualidad, lesbianismo, de robo y de cuánto pecado que pudiéramos enumerar. Mas el apóstol dice que ese vestuario no debe de estar con nosotros. Tenemos que desechar toda esa clase de ropa de nuestro closet espiritual, de nuestro corazón. Y debemos vestirnos con el ornamento necesario, es decir, con el vestuario que necesitamos como hijos de Dios. Ok, les decía que con demasiada frecuencia hay tantos creyentes que andan en el mismo vestido que lleva el mundo. Al observar nuestro estilo de vida, no se notan diferencias significativas. Dios quiere que nos quitemos las ropas que pertenecen al mundo y que nos pongamos un vestido adecuado para servir a Dios con toda honestidad, con toda integridad. Debemos andar en santidad. Dios lo pide, Él lo exige, pero Él mismo nos da la capacidad de vivir vidas santas, vidas santificadas para su gloria. Además de esto,
No debemos caminar como el mundo camina, ni vestirnos como el mundo se viste. El mundo se viste de todas formas y de veras que uno se queda pasmado, perplejo de la forma como el mundo viste. Y esas vestiduras de pecado Dios no quiere que las tengamos nosotros, sino que nos distingamos de otras gentes, de los paganos, porque no somos ya como ellos. Somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas han venido a ser hechas nuevas. Entonces, todas esas nuevas debemos de tomarlas para nosotros, y todas las cosas viejas que quedaron atrás deben de estar ahí atrás y no delante de nosotros. Es necesario que vamos a la batalla, queridos. Por eso debemos llevar las herramientas indicadas para la guerra espiritual, las armas de luz. Se nos dice armas de luz, que se refiere a toda la verdad bíblica. Debemos de ser consumados estudiantes del Evangelio. Debemos leer diariamente la palabra de Dios, porque si leemos la palabra de Dios, estamos equipándonos con la verdad. La verdad nos dará totalmente la victoria. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de Efesios se nos manda, en el capítulo 6, verso 10 en adelante, se nos manda diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir ciertamente en el día malo. Si no usamos las herramientas necesarias, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser fracasados. Por lo tanto, se nos ordena con toda claridad a vestirnos de toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces debemos hacerlo, porque si lo hacemos, seremos prosperados, bendecidos en gran manera. Entonces, según esta carta a los efesianos, según el capítulo 6 de esa interesante carta, se nos dice en el versículo 14, libro de Efesios capítulo 6 y versículo, dijimos, 14. En ese pasaje nos dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y agrega: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica aún por los demás santos. Esta es la orden de Dios. Debemos vestirnos correctamente para la guerra espiritual. Las armas de nuestras milicias son espirituales y no carnales, son poderosas en Dios. Según la carta a los Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así tenemos que estar vestidos,
porque tenemos una batalla espiritual. La guerra no es contra carne ni sangre, no es contra la gente, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. La segunda figura vuelve a la idea que presentó para demostrar que el tiempo está cerca. Pablo dijo que debemos despertarnos del sueño porque la noche está avanzada y el día se acerca. ¿Cuál es la diferencia más notable entre el día y la noche? La distinción que más fácilmente se puede observar es la luz. En la noche prevalece la oscuridad, en el día la luz. En la época actual, Satanás controla los corazones de la gente de mayor influencia en el mundo. La filosofía del mundo intenta dejar a un lado a Dios para servir sin reconocerle. Por lo tanto, parece que Satanás está controlando todo. Predomina la oscuridad. Sin embargo, el fin de esta época se acerca, queridos televidentes. La noche pronto pasará, es decir, de cuánto pecado. Miremos las telenovelas, están súper corruptas. Tenemos muchas películas de grande violencia. Cómo se le está enseñando a la juventud a ser perversos, criminales y salvajes a través de las películas. Ahora se usan muchas armas en las novelas para matar, para degollar. ¿Qué quiere decir esto? La maldad está prevaleciendo más y más, pero se acerca el día que serán cortados si no se arrepienten, y el día de la gran salvación para los hijos de Dios. Entonces, la noche pronto pasará, mis queridos. Pronto pasará la noche, la oscuridad dejará de reinar. Viene el día y otra época en la cual dominará la luz, la verdad, la justicia, la santidad, la rectitud. Los que somos hijos de luz, que quiere decir hijos de Dios, y que hemos confiado en Cristo, no debemos vestirnos como quienes sirven al reino de la oscuridad, sino que somos diferentes. Busquemos las armas adecuadas para servir al reino de luz. El reino de luz es el reino de Jesucristo. ¿Cómo será nuestra vida si nos vestimos adecuadamente para andar en la luz? Al andar de día hay algunas diferencias de cómo se anda nocturnamente. Hay grandes contrastes entre el estilo de vida de los que andan de día y los que andan de noche. Se deben evitar las actividades de los que andan en la oscuridad e imitar el estilo de vida de los que andan en la claridad. Enseguida se presentan tres pares de actividades que caracterizan a los que andan conforme al estilo de vida de este mundo, de los cuales no debemos participar ningún creyente. Según ese pasaje, en primer lugar, de Romanos capítulo 13, verso 13, en primer lugar, no debemos andar en orgías, ni en borracheras. Ningún creyente, el que anda de sinvergüenza y aparenta ser hijo de Dios, es un mentiroso. Debe de andar conforme a la verdad de Dios. La palabra glotonería, traducida en español, se refiere a banquetes o fiestas. En ellos siempre abunda la comida, y podría ser que el enfoque de la palabra aquí fuera la comida en sí. Sin embargo, estas fiestas paganas frecuentemente terminan en orgías, en grandes borracheras, que parece que es el énfasis de la palabra que Pablo quiere dar en este caso. Los hijos de luz no debemos participar en esta clase de cosas. Pertenecemos al reino santo de luz, no de la oscuridad. En segundo lugar, no debemos intervenir en lujurias, no debemos intervenir en lascivias. Los términos empleados en este caso están relacionados con el libertinaje moral.
especialmente en cuanto a pecados sexuales. La segunda palabra conlleva un significado un poco más amplio que puede aplicarse a los vicios en general. Un hijo de Dios no debe de andar a riendas sueltas. Ese estilo de vida corresponde a los que andan en la oscuridad, no a los que andan como de día. En los primeros dos pares de actividades que debemos evitar, Pablo se refiere a las esferas que claramente distinguen a los dos que son del mundo de los que son del reino de la luz. Normalmente, un creyente auténtico reconoce que no debe participar en tales actos. Muy bien, parece que Pablo utiliza estas dos parejas de malos hechos para subrayar la importancia del tercer grupo. Aunque muchas veces los cristianos imitamos estas acciones y no debemos imitarlas, Pablo quiere que sepamos que constituyen actos que pertenecen ciertamente al reino de la oscuridad. No convienen dentro del pueblo de Dios. El tercer par de cosas que debemos evitar son las contiendas, las envidias. El que ha recibido la salvación por la fe debe de caracterizarse por el amor, no por las luchas, no por los celos, no por las contiendas. Debemos evitar a toda costa esta clase de actitudes egoístas y perversas y diabólicas. Después de contrastar estos tres pares de actividades que no convienen para el que anda en la luz de día, Pablo termina la discusión de nuestras responsabilidades ante la sociedad con los dos mandamientos que nos enseña cómo debemos vivir para poder reflejar adecuadamente la luz a los que están a nuestro alrededor. Lo que nos enseña las Santas Escrituras, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el gran consejo santo del Altísimo. Ahora bien, podemos considerar entonces, de nuevo se presenta la figura del vestido. En vez de ataviarnos con la que el mundo se pone, debemos vestirnos de Cristo. Al vernos nuestros vestidos, ciertamente, al vernos nuestros vecinos, deben ver la imagen de Cristo, no la imagen del mundo, no la imagen del diablo, sino la imagen del Hijo de Dios en nosotros. A todos nos ha ocurrido alguna vez que cuando pasamos por algún lugar congestionado acompañando a un amigo, a algún familiar, sucede que al separarnos un rato, nos encontramos con otra persona vestida igual y nos acercamos a hablarle pensando que es nuestro amigo, para de repente darnos cuenta de que no es él. La forma de vestir nos ha confundido. En cierta ocasión va un creyente en su carro y en vez de sacar el dedo correcto, sacó otro dedo, insultando a otro chofer, sin saber que lo conocimos, que era un cristiano supuestamente, pero con una actitud perversa. En esto podemos decir de que estos no son verdaderos creyentes en Cristo Jesús, sino unos intrusos en el Evangelio. El Evangelio no ha penetrado en sus propias vidas. Ojalá penetrase en sus corazones. Ahora, la idea de Pablo aquí es semejante a ese caso. Debemos vestirnos, es decir, comportarnos de tal manera que quienes nos ven crean que somos como Cristo. Debemos imitarle a Él para que los demás aprendan cómo es y también ellos puedan imitar también. Es decir, puedan hacer lo mismo que nosotros hacemos, lo correcto. El segundo mandamiento es que no proveamos para los deseos de la carne.
El proveer para los deseos de la carne es corrupción, es muerte, es destrucción. La forma de esta exhortación en el idioma original indica que lo han estado practicando y que deben de dejar de hacerlo. A través de la Biblia se encuentran evidencias de lo que nuestra propia naturaleza puede producir cuando tratamos de vivir conforme a nuestros esfuerzos. Si vivimos conforme a nuestra capacidad, no seremos vencedores. Pero si vivimos en la capacidad de nuestro Dios, seremos vencedores. Entonces es importante vivir no en nuestro propio esfuerzo, sino en el poder de Dios. Esta naturaleza en el esfuerzo humano se le llama la carne. Lo que ella produce se describe en Gálatas capítulo 5 y verso 19 al 22. Note lo que dice Gálatas 5, 19 al 22. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y concluye Pablo diciendo, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios, es diferente, sus frutos son diferentes. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son las manifestaciones de un verdadero hijo de Dios. En fin, es la misma clase de obras que se describen en Romanos 13, verso 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Debemos entonces hacer lo que dice el versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Andar totalmente conforme a los frutos del Espíritu. Pablo les advierte que dejen de luchar por sí mismos, pues producirá el mismo resultado que se encuentra en los que andan en la oscuridad. En vez de vivir así, deben imitar a Cristo. Al vestirse como Cristo e imitarlo, serán ciudadanos modelos para con sus vecinos que no conocen a Cristo y manifestarán verdaderamente el amor para su prójimo. Y así sucesivamente. No provea para lo que la carne exige. No provea para lo que la carne quiere lograr, sino vístase de Jesucristo. Es el gran consejo santo, divino del Todopoderoso. Cuán importante es. Entonces, estudiaremos más adelante respecto al capítulo 14. Hablaremos sobre la perspectiva de la libertad. Cuán interesante es que entendamos esa verdad preciosa y gloriosa. Queridos televidentes, tenemos una campaña muy importante los días 26, 27 y 28. Son campaña preciosa que tendremos para esa oportunidad. Déjeme ver claramente, sinceramente, más adelantito la fecha que quiero darles con todo mi corazón y con toda rectitud. Se la daré en un próximo programa para que usted esté atento a esa actividad que tendremos en la iglesia Roca de Luz Eterna, una campaña poderosa de la gracia de Dios. Muy bien, hemos concluido entonces, queridos televidentes,
el capítulo 13 del libro de Romanos. En un próximo programa comenzaremos con Romanos 14, ese capítulo 14, y seguimos así sucesivamente. Pero antes bien, les invitamos a los cultos de los días miércoles, viernes, y también le invitamos para el domingo por la mañana, domingo en la mañana. Será un placer tenerles en el devocional, en la clase de adultos, sus hijos y sus jóvenes en sus respectivas clases. Por la tarde tenemos oración. Está pasando problemas. Tiene cargas terribles y espantosas. Véngase a la oración. Dios va a liberarlo. Dios va a quitar esa carga en esa hora de oración. Y después comenzamos a gozarnos en el culto que comienza a las 5 de la tarde, donde esperamos la manifestación de la gloria y el poder de Dios sobre todos los asistentes. Queremos también que usted se goce. Véngase a gozar con los que se gozan en Cristo Jesús. Pero si usted está de miembro en alguna iglesia, quédese en su iglesia. Pero si no se está congregando, véngase, le recibiremos con todo cariño. Ahora, si usted no tiene culto en su iglesia, si su pastor le da permiso de venir, pues bienvenido. Pero al contrario, quédese quieto en su iglesia. Queridos televidentes, quiero orar por ustedes, por los que están enfermos, los que están por reconciliarse con Dios. Padre poderoso, hay personas que están desesperados por las dolencias, por las enfermedades. No hay dinero, Dios, en algunos de ellos para comprar sus medicinas. Pero hoy glorifica tu palabra y tu nombre y tu poder sobre ellos. Toca su vida, sus corazones, oh Dios. Sálvalos, libértalos de todas enfermedades y dolencias. Salva a toda persona que confiesa su pecado. Dios mío, ayuda a cuanto creyente, oh Dios, se ha apartado de ti. Haz que retorne al camino tuyo, Dios. Bendícelos, prospéralos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y te alabo, Dios, por la salvación y por la restauración de nuestros amigos y hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy toda la gloria y toda la alabanza. Muchas gracias. Preciosos televidentes, gracias por haber sintonizado su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.